Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 19 de anatomía, donde hablaremos sobre los músculos del cuello. Recuerden suscribirse, activen la campana para que les lleguen las notificaciones de los próximos vídeos. Dejen su me gusta en caso que les agrade la ponencia y recuerden que todas las diapositivas que les presento están a su disposición en mi perfil de UDocs. Lo único que tienen que hacer es darle clic al link que van a encontrar en la descripción y eso los va a enviar directamente hacia mi perfil. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Ruiz y sin más preámbulos, iniciemos con el tema. Vamos a iniciar hablando de los músculos de la región cervical posterior. En otras palabras, los músculos que encontramos en nuestra nuca. Recuerden que coloquialmente la parte posterior, la espalda del cuello, se le conoce como nuca. Ahora, antes de empezar a hablar de todos estos músculos, que son varios, son bastantes músculos que encontramos en nuestro cuello, necesito que entiendan que para estudiar a los músculos debemos conocer cuál es su inserción de origen, cuál es la dirección que va a tomar el cuerpo del músculo para poder llegar a su inserción final. Esas tres cosas es lo vital de conocer de cada músculo. Inserción de origen, recorrido o dirección o trayecto, como ustedes quieran llamarlo, y la inserción final. Y además de eso, también es importante conocer las relaciones que tiene cada músculo, las diferentes referencias anatómicas que se pueden mencionar en ese. Quién lo cubre, a quién se encuentra por atrás, por adelante, a la izquierda, a la derecha, todo ese tipo de relaciones, al menos las más importantes desde un punto de vista clínico, anatómico y tal. Bien, entonces teniendo eso en cuenta, vamos a empezar con los músculos esplenios. Recuerden que estamos en la nuca. Y para que ustedes conozcan a los músculos esplenio, o al músculo esplenio, mejor dicho, tenemos esta imagen del Latarjet que señala el músculo esplenio, que es este de aquí. Que si nos vamos a la imagen del Netter, van a poder ubicarlo justamente este de acá. Este es el músculo esplenio. Y aquí lo tenemos desde un punto de vista posterolateral, sobre todo lateral. Podemos identificar al que justamente les estoy señalando aquí, vendría a ser una cierta parte del músculo esplenio. Entonces, la inserción de origen del músculo esplenio es abajo, bien, abajo y también acercado a la línea media, porque sus fibras musculares inician en las apófisis espinosas tanto de la vértebra cervical número 7 como de las 5 primeras vértebras torácicas. Además, también su inserción se origina en el ligamento interespinoso y en el tercio inferior del ligamento nucal, cosa que ya hemos mencionado en capítulos anteriores acerca de estos ligamentos. Entonces, justamente donde está mi cursor y les estoy señalando es la inserción de origen. Y a partir de allí, las fibras musculares, el cuerpo muscular del esplenio, de la cabeza, evidentemente, va a tener un trayecto vertical, asciende verticalmente, solo es cuestión de que se fijen en mi cursor, para terminar insertándose, tener una inserción final en la línea nucal inferior del hueso occipital. Recuerden cuando hablamos del hueso del neurocráneo, el occipital tiene dos líneas nucales, ¿cierto? La línea nucal superior y la línea nucal inferior. En este caso, el músculo esplenio tiene como inserción final en la línea nucal, en la línea nucal superior del hueso occipital, pero también cierta parte de fibras musculares del músculo esplenio también terminan insertándose en la apófisis mastoides y cuando se insertan en la apófisis mastoides se le conoce como músculo esplenio de la cabeza. Pero también hay otro pequeño grupo de fibras musculares que terminan insertándose más bien en el tubérculo posterior de la apófisis transversa de las tres primeras vértebras cervicales, justamente donde les estoy señalando. Y a esa pequeña porción se le conoce como músculo esplenio del cuello.
De los dos, ¿cuál es el que más nos importa? Evidentemente, el que es de mayor longitud, que es el más simple a la vista, que es el que les estoy señalando, que es el músculo esplenio de la cabeza. Bien, ahora con respecto a sus relaciones, nos importa sobre todo esta imagen de acá. Quiero que se fijen que apenas nos muestra una pequeña porción del músculo esplenio de la cabeza, porque este musculito se encuentra cubierto por otros dos grandes músculos. Por un lado, por el músculo trapecio, que es este de aquí, y por otro lado también por el músculo esternocleidomastoideo. Tanto el trapecio como el esternocleidomastoideo tapan, cubren, protegen, se encuentran por encima del músculo esplenio de la cabeza. Pero así como el músculo esplenio de la cabeza está cubierto, también cubre a otros músculos, que son los que veremos en la siguiente diapositiva, que es tanto el semiespinoso como el longuísimo de la cabeza. Otra relación a mencionar es que en su borde lateral, que es justo donde está mi cursor, vamos a encontrar al músculo elevador de la escápula, es este de aquí, mientras que en el borde medial evidentemente se va a encontrar con su homólogo opuesto, es decir, con el músculo esplenio que se encuentra del lado contrario, del lado opuesto. Luego tenemos al músculo semiespinoso de la cabeza. Solamente quiero que recuerden esta imagen de aquí, ¿cierto? Este es el músculo esplenio de la cabeza. Entonces háganse idea que nosotros retiramos a este músculo esplenio de la cabeza y el punto de vista que vamos a tener es el de esta imagen de acá, donde primero nos encontramos a este músculo, bien, que se llama músculo semiespinoso de la cabeza, el cual ocupa toda la región de la nuca, bien, toda la región de la nuca, a ambos lados, inmediatamente a ambos lados de la línea media. Su inserción de origen de este músculo semiespinoso de la cabeza es en la apófisis transversa de las 5 últimas vértebras cervicales y de las 5 primeras vértebras torácicas. Y a partir de allí, todo el cuerpo muscular, quiero que se fijen, va ascendiendo verticalmente, pero llega un punto donde este trayecto, esta dirección del cuerpo muscular es interrumpido por este tendón de aquí, este tendón intermedio. Este pequeño tendón intermedio evidentemente va a tener su fin y a partir de ahí vuelve otra vez el cuerpo muscular del semiespinoso de la cabeza, sigue ascendiendo verticalmente hasta que finalmente se inserta entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior del hueso occipital. Bien, la relación que nos importa de este músculo semiespinoso es que evidentemente está cubierto por el músculo esplenio de la cabeza y que lateral a este vamos a encontrar al músculo longuísimo de la cabeza, que en esta imagen no se ve, pero si vamos al que está al costado, bien, podemos notar que hacia el otro lado, este pequeño cordón de músculo que les estoy señalando aquí, vendría a ser el longuísimo de la cabeza. Bien, su inserción de origen de este músculo es en el tubérculo posterior, es en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales, ¿no? Desde la C7 o de la C3 hasta la C7. Y a partir de allí, el músculo longuísimo de la cabeza asciende, bien, asciende verticalmente y lateralmente, es decir, hacia arriba y fuera de la línea media, para poder insertarse finalmente justo donde está mi cursor, que es en la apófisis mastoides, específicamente en el borde posterior de la apófisis mastoides, ¿no? Recuerden que la apófisis mastoides es parte del hueso temporal, es esa estructura ósea en forma de pirámide, ¿no? Y es justamente lo que podemos ver acá. Entonces, la inserción de origen son las apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales. Se dirige el cuerpo muscular de manera vertical hacia arriba, bien, y lateralmente para tener su inserción final en la apófisis mastoides.
Las relaciones que podemos mencionar con este músculo es que es lateral al semiespinoso de la cabeza, está cubierto por el músculo esplenio y además es medial al elevador de la escápula. Bien. Luego tenemos al músculo semiespinoso del cuello. Bien, este músculo que difícilmente lo vamos a poder ver en estas dos imágenes que he colocado acá, bien, ya las hemos visto junto con los músculos multífidos en el capítulo de músculos propios del dorso. Bien, solamente le menciono acá a modo de recordatorio porque forma parte de la región cervical posterior. Bien, pero también nos hemos mencionado en músculos propios del dorso. Así que vamos a pasar directamente hacia el otro músculo, que es el recto posterior mayor de la cabeza. Entonces, si se fijan, acá hay un gran grupo de musculitos en esta imagen del néter que difícilmente se ve sus inserciones y demás, así que he decidido colocar la otra imagen que pueden visualizar, que es de la tarjeta. Bien, y aquí sí podemos hablar claramente de los músculos que vienen a continuación. Vamos a iniciar con este músculo que vemos aquí, que les estoy señalando, que es el recto posterior mayor de la cabeza. Su fin es unir al axis, que ya sabemos que es la segunda vértebra cervical, con el hueso occipital. Su inserción de origen es abajo y en toda la línea media, porque su inserción de origen es en la apófisis espinosa del axis, que es justo donde está mi cursor, en la apófisis espinosa del axis. A partir de allí, el cuerpo muscular del músculo recto posterior mayor de la cabeza va a tener una dirección oblicua hacia arriba y lateral, hacia arriba y fuera de la línea media, con el fin de tener una inserción final en la mitad lateral de la línea nucal inferior del hueso occipital. Si se dan cuenta, este es el hueso occipital, este de aquí es la línea nucal superior y por lo tanto debajo encontramos ya tapada por todas las inserciones a la línea nucal inferior del hueso occipital. Entonces justamente en la parte lateral es donde encontramos la inserción final de este músculo recto posterior mayor de la cabeza. Bien, las relaciones que tiene este músculo es que es medial, se encuentra más cercano a la línea media en comparación al oblicuo superior de la cabeza, que es este de aquí, y al músculo oblicuo inferior de la cabeza. Y además, bien, y además es importante que se den cuenta que este músculo oblicuo superior de la cabeza, el recto posterior mayor y el oblicuo inferior terminan delimitando un triángulo, ¿cierto? Terminan delimitando un triángulo. Además, bien, además, este músculo recto posterior mayor de la cabeza es lateral al recto posterior menor de la cabeza, que ahorita lo hablaremos, pero que aquí les señalo, que es este de aquí. Bien, es profundo y está cubierto por el semiespinoso de la cabeza, ¿no? Si se dan cuenta, acá está el semiespinoso. Si nosotros retiramos este músculo semiespinoso, vamos a tener este punto de vista que se encuentra aquí. Por lo tanto, todos estos músculos que les estoy mencionando a continuación están cubiertos por el semiespinoso de la cabeza. Bien, pero así como está cubierto, también cubre. En este caso, el recto posterior mayor de la cabeza cubre al superficial, perdón, cubre a las dos primeras vértebras, tanto al atlas como también al axis. Luego tenemos al músculo recto posterior menor de la cabeza, que es este de aquí, el cual es medial, se encuentra más cercano a la línea media y profundo en comparación al músculo recto posterior mayor de la cabeza, que es este de acá. Su inserción de origen del recto posterior menor de la cabeza es en el tubérculo posterior del atlas, que es la primera vértebra cervical, justo donde está mi cursor. El cuerpo muscular de este musculito asciende verticalmente con el fin de llegar a insertarse en la mitad medial de la línea nucal inferior, justo donde está mi cursor. Y este músculo
está cubierto, bien, en cierta parte por el posterior mayor de la cabeza, el recto posterior mayor de la cabeza, y a su vez cubre a la membrana atlanto-occipital posterior, que es algo que mencionamos en el capítulo anterior, ¿no? Es el ligamento atlanto-occipital posterior. Bien. Luego tenemos al músculo oblicuo inferior de la cabeza, que es este que vemos aquí, el cual su función es unir al axis con el atlas, es decir, unir a la segunda vértebra cervical con la primera vértebra cervical. Su inserción de origen es justo donde está mi cursor, que es en la apófisis espinosa del axis, al igual que el músculo recto posterior mayor de la cabeza, ¿cierto? Al igual que este músculo de acá. Su inserción de origen es justo en este punto, en la apófisis espinosa del axis. A partir de allí, el cuerpo muscular del oblicuo inferior de la cabeza se dirige, bien, tiene un trayecto que es oblicuo, arriba y lateral, hacia arriba y alejado de la línea media, con el fin de tener una inserción final justo donde está mi cursor, que es la apófisis transversa del atlas. Bien, este musculito también se encarga de cubrir a la membrana atlanto-occipital posterior y a su vez está cubierto, como ya sabemos, por el músculo semiespinoso de la cabeza. Bien, también es importante mencionar que por adelante, por arriba y por adelante, vamos a poder encontrar a la arteria vertebral, mientras que por debajo y por atrás encontraremos al nervio occipital mayor, que es algo que justamente podemos ver en la imagen de al costado. Si se dan cuenta, este de aquí vendría a ser el músculo recto posterior mayor, bien, el recto posterior mayor de la cabeza, y por lo tanto este de aquí vendría a ser el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Y por acá que no se nota, está pasando el oblicuo superior de la cabeza, que ahorita lo mencionaremos. La cuestión está es que por encima y por delante vamos a encontrar a esta arteria de acá, es la arteria vertebral. Mientras que por debajo y por detrás encontramos a este de aquí, que es el nervio occipital mayor. Bien, esas son las relaciones importantes de este pequeño músculo. Luego tenemos al oblicuo superior de la cabeza, que es este musculito de acá, el cual tiene como función unir al atlas, que es la primera vértebra cervical, con el hueso occipital. Bien, su inserción de origen es abajo, que es en la apófisis transversa del atlas. El cuerpo muscular asciende verticalmente con el fin de llegar a la inserción final, que es en la línea nucal inferior del hueso occipital, ¿no? ¿no? Y además, como ya he mencionado anteriormente, tanto el oblicuo superior, el recto posterior mayor de la cabeza y el oblicuo inferior van a delimitar este triangulito de aquí, que se le conoce como triángulo suboccipital o también llamado triángulo de Tilaux, que es justamente el que podemos visualizar acá. Este es el triángulo suboccipital, también llamado triángulo de Tilaux. Y este triángulo es importante porque a través de este podemos identificar múltiples estructuras, como el ramo posterior del primer nervio cervical, que se le conoce como nervio suboccipital, que es este que vemos acá. Bien, que se encuentra por delante de otra estructura que ya le hemos mencionado que encontramos en este triángulo, es la arteria vertebral, que es este de aquí, ¿no? Esas dos estructuras es la que encontramos a la altura del triángulo suboccipital. Tanto el nervio suboccipital, que es este de acá, como la arteria vertebral, que es este de aquí. Bien, todos estos músculos de la región cervical posterior están inervados por ramos posteriores de los nervios espinales cervicales y están vascularizados por ramas de la arteria vertebral, que es este de aquí, que a su vez la arteria vertebral es rama de la arteria carótida externa. Bien.
Luego pasamos a los músculos de la región lateral del cuello. Ya hablamos de la nuca, ahora vamos con los músculos de la región lateral del cuello, donde el primero que debemos mencionar definitivamente es al músculo platisma, que es este músculo ancho que vemos aquí, largo y delgado con respecto al grosor. Bien, el músculo platisma también se le conoce como músculo cutáneo del cuello. ¿Por qué? Porque es bastante superficial. Tanto así que su inserción original o su inserción de origen es en tela subcutánea. Por eso se le llama músculo cutáneo del cuello. Bien, se inserta en la tela subcutánea infraclavicular, como a esta altura, la deltoidea y también la acromial. Y a partir de allí va a ascender verticalmente hacia adelante, bien, con el fin de tener inserciones finales en tres lugares. Primero tiene inserción final en la sínfisis mandibular, que es justo donde está mi cursor, en el tercio anterior de la línea oblicua y del cuerpo de la mandíbula. También tiene inserción justo debajo del orificio de la boca y también en los tegumentos del mentón y de la comisura labial. Todo este trayecto es parte del músculo platisma. Por delante del músculo platisma, su cara superficial va a corresponder a la piel. Solamente está separado de la piel por un pequeño grosor de tejido adiposo. Mientras que la cara posterior, es decir, el platisma cubre a un músculo muy importante que hablaremos más adelante, que es el esternocleidomastoideo, es este de acá. Además, la cara profunda corresponde también a la fascia cervical y también recubre la parte anterolateral del cuello. Este músculo platisma es inervado por el ramo cervical del nervio facial y además, ojo aquí, el músculo platisma cuando se contrae lleva hacia abajo la piel tanto del mentón como de la comisura labial. Por ese motivo el músculo platisma participa bastante en la mímica tanto de la tristeza como de la decepción, ¿no? El típico emoji donde está el paréntesis hacia abajo, ¿no? Justamente la cara triste representa la tristeza. La cuestión está que la comisura de los labios desciende cuando uno está triste, decepcionado, por la contracción de este músculo, bien, del platismo. Ahora, continuando con los músculos de la región lateral del cuello, toca mencionar probablemente al músculo más popular de toda esta región, de todo este capítulo, que es el famoso y muy popular músculo esternocleidomastoideo, que es este que vemos aquí. Este gran y poderoso músculo es el esternocleidomastoideo, el cual se encarga de unir a la apófisis mastoides, que es del hueso temporal, y también unir al hueso occipital con la parte superior del tórax, sobre todo clavícula, esternón y demás. Bien, por debajo, bien, por debajo, abajo, sus inserciones de origen son dos. Hay una inserción de origen en el esternón y una inserción de origen en la clavícula. La inserción de origen en el esternón se le conoce como cabeza esternal o también llamado fascículo esternal, porque aquí la inserción de origen es en la cara anterior del manubrio esternal, justamente donde está mi cursor. Nosotros en todo el centro de nuestro pecho tenemos un hueso que se llama esternón y ese esternón está dividida en tres partes, donde la parte más superior de todas se le conoce como manubrio, por lo tanto es el manubrio esternal y ese, su cara anterior será el origen del fascículo esternal o de la cabeza esternal del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Tal cual como podemos ver aquí. Mientras que por otro lado, la segunda inserción de origen es por parte del fascículo clavicular o de la cabeza clavicular, que es justo donde está mi cursor.
que es exactamente en la parte posterior de la cara superior del tercio medial de la clavícula. Entonces, este de aquí es el hueso de la clavícula. Háganse idea de que ustedes a la clavícula la dividen en tres partes. La tercera parte, que se encuentra más cercana a la línea media, en todo su borde superior, allí es donde se inserta la cabeza clavicular o el fascículo clavicular del músculo esternocleidomastoideo, tal cual como podemos ver en la imagen. A partir de allí, bien, a partir de allí, el cuerpo muscular, el poderoso cuerpo muscular del esternocleidomastoideo va a dirigirse de manera oblicua, bien, oblicua, hacia arriba y hacia atrás, para tener inserciones finales donde en la apófisis mastoides, tanto en su vértice, en su cara lateral y en su borde posterior. Y también tiene una inserción final en la línea nucal superior del hueso occipital. Bien, esas son las inserciones de origen, el trayecto del cuerpo muscular y las inserciones finales. Ahora, con respecto a sus relaciones, es importante mencionar que el músculo esternocleidomastoideo está cubierta por el músculo platisma, tal cual como hemos visto en esta imagen de acá, ¿no? Acá está el platisma y justo por detrás podemos ver al poderoso músculo esternocleidomastoideo. Entonces, este esternocleidomastoideo está cubierto por el músculo platisma. Además, bien, además, por delante, bien, en la cara superficial, también podemos ver que está cruzada por la vena yugular externa, que es este de aquí, ¿no? Fíjense cómo acá está el esternocleidomastoideo, por delante se cruza toda la vena yugular externa que asciende hacia la cabeza. Y además también encontramos múltiples ramos superficiales, que son todos estos de acá, que provienen del plexo cervical. Eso es lo que se encuentra por delante, porque lo que se encuentra por detrás, es decir, lo que cubre el músculo esternocleidomastoideo, es a un poderoso paquete vasculonervioso, que es todo esto que vemos aquí, que está conformado principalmente por las arterias carótidas, tanto la común como cuando se bifurca en la carótida interna y la carótida externa. También encontramos a la vena yugular interna, que es este de aquí. Inclusive también encontramos entre estas dos, vamos a hacer un acercamiento, también encontramos que transcurre el nervio vago. Entonces, tanto la carótida común, interna y externa, la vena yugular interna y el nervio vago terminan siendo cubiertos en parte por el músculo esternocleidomastoideo, mientras que la vena yugular externa más bien pasa por encima de el músculo esternocleidomastoideo. Bien. Ya, perfecto. Luego pasamos a los músculos escalenos, y los digo en plural porque son tres músculos escalenos que encontramos, que es tanto el anterior, el medio y el posterior. Entonces, si nos vamos a esta imagen de aquí, lo podemos ver de manera muy superficial, tanto el músculo escaleno anterior, que es este que apenas se puede ver porque está cubierto por el esternocleidomastoideo. Bien, acá está el escaleno anterior, este de aquí que es el escaleno medio y este de aquí que es el escaleno posterior, ¿no? Recuerden que este es el elevador de la escápula, este es el esplenio que hemos hablado al inicio. Entonces vamos a hablar de estos tres músculos de acá, que son los escalenos. Si los retiramos o retiramos al resto de músculos que nos interrumpen, vamos a poder obtener este punto de vista, por ejemplo. Este de aquí vendría a ser el escaleno anterior, por acá tenemos al escaleno medio y por aquí tenemos al escaleno posterior. Incluso aquí hay otra imagen también del Netter donde menciona al escaleno anterior, que es este de aquí, al escaleno medio, que es este de acá, y por acá encontramos al escaleno posterior, que es este de aquí. Entonces, vamos a utilizar la imagen de la target, ya que es el más sencillo o el más fácil para nuestra vista, ¿no? Este es el escaleno anterior.
Entonces, la inserción de origen del músculo escaleno anterior es arriba en el tubérculo anterior de las apófisis transversas desde la tercera vértebra cervical hasta la sexta vértebra cervical. A partir de allí, todo el cuerpo muscular del escaleno anterior tiene un trayecto que es oblicuo hacia abajo y lateral para terminar insertándose en el borde medial de la cara superior de la primera costilla. Incluso la zona donde se inserta este músculo escaleno anterior tiene su propio nombre, que se le conoce como tubérculo del músculo escaleno anterior, o también llamado tubérculo de Lisfranc. ¿Bien? Por otro lado, el músculo escaleno medio, que es este de aquí, tiene inserción de origen en el tubérculo anterior desde la segunda vértebra cervical hasta la séptima vértebra cervical. A partir de allí, todo el cuerpo muscular se dirige hacia abajo y lateral para fijarse en dos lugares. Por un lado, la mayoría del cuerpo muscular termina insertándose en la cara superior de la primera costilla, justo por detrás de la arteria subclavia, que es este que vemos aquí. Mientras que otro pequeño fascículo de fibras musculares se extiende más hacia abajo y termina insertándose en la cara superoexterna de la segunda costilla. Bien. Por otro lado, el músculo escaleno posterior, que es este que vemos aquí, tiene una inserción de origen en el tubérculo posterior de las apófisis transversas desde la cuarta hasta la sexta vértebra cervical. Su cuerpo muscular se dirige hacia abajo y lateral y atrás para fijarse en el borde superior y en la cara lateral de la segunda costilla. Entonces es importante que entiendan que el escaleno anterior tiene inserción final solamente en la primera costilla. El escaleno medio tiene inserción final tanto en la primera costilla como también en la segunda costilla, y el escaleno posterior tiene inserción final tan solamente en la segunda costilla. Bien. Ahora, con respecto a las relaciones de este músculo o de estos músculos escalenos, debemos entender que entre cada uno de estas vamos a encontrar espacios interescalénicos. Un espacio interescalénico que forma entre el escaleno anterior y el escaleno medio, y otro espacio interescalénico que se forma entre el escaleno medio y el escaleno posterior. Anatómicamente, lo que más nos importa es el espacio interescalénico que se forma entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Si nos damos cuenta, aquí se puede ver en cierta parte este pequeño espacio interescalénico, porque se supone que donde está mi cursor es el anterior, el escaleno anterior, y este de aquí es el escaleno medio. Por lo tanto, el espacio entre estos dos es ese espacio interescalénico. La cuestión está que tanto el escaleno anterior como el escaleno medio, bien, junto con la primera costilla, van a formar todo un triángulo, bien, que en cierta parte lo podemos comprender mejor con esta imagen. Este de aquí es la primera costilla, el escaleno anterior, el escaleno medio. Entonces se termina formando un triángulo muy importante, porque a través de allí pasan estructuras como por ejemplo la arteria subclavia. Miren, este de aquí es la arteria subclavia. Fíjense cómo pasa por encima de la primera costilla y entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio. Ahí pasa la arteria subclavia. Y no solamente ese, sino también pasan troncos del plexo braquial, que aquí los podemos identificar. Inclusive, más arriba podemos ver cómo emerge un nervio que va a pasar hacia la cara superficial del escaleno anterior, que es este de aquí. Este pequeño nervio que vemos
se le conoce como nervio frénico, bien, como el nervio frénico. Otras relaciones importantes también a mencionar es que los escalenos, tanto el anterior, el medio y el posterior, se encuentran cubiertos tanto por el músculo trapecio como también por el músculo esternocleidomastoideo, mientras que lateral a estos, sobre todo lateral al escaleno posterior, encontramos al músculo elevador de la escápula, que es este de aquí. Bien, y todos estos músculos escalenos están inervados de una manera particular, porque el escaleno anterior y el escaleno medio están inervados por ramas anteriores del plexo cervical, mientras que el escaleno posterior está inervado por ramas posteriores del plexo cervical. Bien. Luego tenemos a los músculos intertransversos del cuello, que de igual manera que el semiespinoso del cuello, lo mencionamos en el capítulo de músculos o músculos propios del dorso. Así que simplemente lo menciono como recordatorio. Pasamos al siguiente músculo, que es el recto lateral de la cabeza, que es este que podemos ver aquí. Bien, el recto lateral de la cabeza, que tiene una inserción de origen abajo, donde en la apófisis transversa del atlas, justo donde está mi cursor, mientras que arriba su inserción final es en la apófisis yugular del hueso occipital. Bien, este músculo recto lateral de la cabeza cubre por delante a la arteria vertebral y además está inervado por un ramo colateral del ramo anterior del nervio cervical. Bien, es un pequeñito músculo que también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, pasamos a los músculos que se encuentran en la zona anterior del cuello, totalmente por delante. Bien, el primero a mencionar de todo este gran número de músculos anteriores del cuello, tenemos al más profundo de todos, o a uno de los más profundos, que es el músculo largo de la cabeza. Bien, que es este que podemos visualizar aquí en la imagen de la target, o que podemos ver de una manera mucho más clara en la imagen del néter. Este que vemos aquí es el músculo largo de la cabeza. ¿Bien? El primero de los músculos anteriores que hablaremos hoy, el músculo largo de la cabeza, el cual tiene inserción de origen abajo, en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas, desde la tercera hasta la sexta vértebra cervical. A partir de allí, todo el cuerpo muscular del largo de la cabeza va a dirigirse hacia arriba y en sentido medial para tener una inserción final en la porción basilar del hueso occipital, bien tal cual donde se encuentra mi cursor. Este músculo largo de la cabeza se encuentra tapizado por la lámina prevertebral de la fascia cervical y además recibe nervios profundos del plexo cervical. Bien. Otro músculo anterior del cuello es el músculo recto anterior de la cabeza, que es este de aquí. Recuerden que este es el recto lateral y los rectos posteriores los hemos hablado al inicio, ¿no? Entonces, este de acá es el músculo recto anterior de la cabeza, el cual une al atlas con la base del cráneo. Bien, al atlas, que es la primera vértebra cervical, con la base del cráneo. Su inserción de origen es abajo, justo donde está mi cursor, que es en la apófisis transversa del atlas, pero también en la masa lateral del atlas. A partir de allí, el cuerpo muscular del recto anterior de la cabeza se dirige hacia arriba y hacia la línea media, arriba y medial, para tener una inserción final tanto en la porción basilar del hueso occipital como también en la porción petrosa del hueso temporal. Este musculito de aquí se encuentra cubierto por delante por el músculo largo de la cabeza, que es este de acá, y a su vez cubre por atrás a la articulación atlanto-occipital. Bien.
Otro de los músculos anteriores del cuello es el músculo largo del cuello. No lo vayan a confundir con el músculo largo de la cabeza, que lo hablamos en la diapositiva anterior. El músculo largo del cuello, que es este que podemos ver aquí, tiene como finalidad el de unir entre sí a las vértebras cervicales y a las tres primeras vértebras torácicas. Y este musculito se caracteriza por tener tres porciones. El primero es el oblicuo descendente, que va desde el tubérculo del atlas hasta los tubérculos anteriores de la apófisis transversa, desde la tercera hasta la sexta vértebra cervical. La segunda porción es la oblicua ascendente, la cual va desde el cuerpo de las tres primeras vértebras torácicas hasta los tubérculos anteriores de las apófisis transversas, desde la cuarta hasta la sexta vértebra cervical. Y la tercera porción es la longitudinal, la cual se inserta en la cara anterior de los cuerpos vertebrales, desde el atlas, que es la primera vértebra cervical, hasta la tercera vértebra torácica. Es decir, que esta porción longitudinal va por toda la extensión de este músculo largo del cuello. Ahora, ¿cuáles son las relaciones de este músculo? Primero, que se encuentra cubierto lateralmente, alejado de la línea media y arriba por el músculo largo de la cabeza, ¿no? Tal cual como vemos acá. El músculo largo de la cabeza cubre una pequeña parte del músculo largo del cuello, sobre todo la parte de arriba lateral. Por otro lado, en la línea media, el músculo largo del cuello será tapizado por la lámina prevertebral. Y además, el músculo largo del cuello es inervado por ramos anteriores de los cuatro primeros nervios cervicales. Ahora, dentro de todos estos músculos que están en la zona anterior del cuello, es importante recordar al hueso hioides, que lo hablamos hace 2 capítulos, hace 2 videos. Recuerden que el hueso hioides es este que vemos aquí, y es el único hueso de todo nuestro cuerpo que no tiene una articulación directa con otro hueso. Bien, es el único, es el único. No hay una relación o una articulación directa con otro hueso. Ese es el hioides. ¿Por qué? Porque este hueso hioides tiene como finalidad o como función más importante ser el punto de inserción de un montón de músculos que se encuentran en la zona anterior del cuello. Tanto así que este grupo de músculos han sido clasificados en 2 tipos. Están los infrahioideos, es decir, los que se encuentran por debajo del hueso hioides, y están los suprahioideos, es decir, los que se encuentran por arriba del hueso hioides, pero que todos terminan insertándose ya sea de origen o de final en este huesito hioides, sobre todo en el cuerpo del hioides, que es justamente lo que vemos acá, ¿no? Recuerden que el huesito hioides está dividido en 3 grandes componentes, ¿no? El cuerpo y tanto las astas mayores como las astas menores. En el caso de los músculos del cuello, lo que nos importa es sobre todo el cuerpo del hueso hioides. Bien. Entonces vamos a iniciar hablando sobre los músculos infrahioideos, es decir, los que se encuentran por abajo del hueso hioides, empezando por este musculito que vemos acá, que se llama músculo esternoioideo, que es este de aquí. El músculo esternoioideo tiene inserción de origen abajo, específicamente en el cuarto medial del borde posterior de la clavícula. Ustedes agarran a la clavícula, la dividen imaginariamente en 4 partes y la cuarta parte, que se encuentre más cercana a la línea media en su borde posterior, es decir, como en la espalda de ese cuarto medial, ese es lugar de inserción de origen del músculo esternoioideo, ¿no? Aproximadamente donde les estoy señalando. Pero también tiene inserción de origen en la cara posterior del ligamento esternoclavicular
y en la mitad lateral del manubrio esternal, que ya lo conocemos, y en el primer cartílago costal. A partir de allí, todo el cuerpo muscular del esternoioideo va a dirigirse hacia arriba, asciende verticalmente, de tal manera que tiene una inserción final justo donde está mi cursor, que es en el borde inferior del cuerpo del hueso hioides, ¿no? Este músculo esternoioideo va a estar cubierto, por así decirlo, por la lámina pretraquial de la fascia cervical, que es justamente lo que podemos ver en la imagen de acá, ¿no? Si se dan cuenta que hay como un tipo de lámina, ¿no? Toda esta lámina se llama fascia cervical, ¿no? La lámina pretraquial evidentemente está a la altura de la tráquea. Es algo que van a comprenderlo mucho mejor en el siguiente capítulo, en el siguiente video, que es donde hablamos justamente de las fascias del cuello y demás. Por lo pronto quiero que entiendan que estos músculos están contenidos, están empaquetados justamente por esta lámina, ¿no? Por la lámina pretraquial de la fascia cervical. Además, este músculo esternoioideo está cubierto también en cierta parte por el esternocleidomastoideo, ¿no? Recuerden que este es el esternocleidomastoideo y por lo tanto cubre sobre todo la parte inferior del músculo esternoioideo, que es este que vemos acá. Por otro lado, lateral a este, más alejado de la línea media, vamos a encontrar a otro músculo de aquí, que es este, que se le llama músculo homoioideo y que lo mencionaremos en la siguiente diapositiva. Mientras que medial, más cercano a la línea media, va a encontrarse obviamente con su homólogo opuesto, con el músculo esternoioideo del lado contrario, y va a estar separado de este por una línea blanca infraioidea. Bien. Luego tenemos, como les decía, lateral al esternoioideo a otro músculo muy particular que se le llama músculo homoioideo, que es este de aquí. Ahora, ¿por qué les digo que este músculo es bastante particular? Porque podemos decir que es un músculo o es un tipo de músculo digástrico. ¿Qué significa músculo digástrico? Que tiene dos gastros, por así decirlo, o en otras palabras, tiene dos partes que se les conoce como vientres. Tiene dos vientres. En este caso, un vientre superior, que es este de aquí, ¿bien? Y un vientre inferior, que es este de acá. Y ambos vientres están conectados por un tendón intermedio, que es este que vemos acá. Entonces, cuando tienen este tipo de composición, este músculo, se le cataloga como un tipo de músculo digástrico, bien, en este caso el homoioideo. Y lo que se encarga el músculo homoioideo es unir el borde superior de la escápula al hueso hioides, evidentemente. Bien, entonces, su inserción de origen, que es atrás y abajo, y evidentemente por parte del vientre inferior del músculo hioideo, su inserción de origen exacto es en el borde superior de la escápula. Y a partir de allí, el vientre inferior del músculo homoioideo se dirige de manera oblicua adelante y hacia la línea media, ¿bien? Para luego ser interrumpido por el tendón intermedio. Después del tendón intermedio continúa el cuerpo muscular del vientre superior del músculo homoioideo, el cual se dirige de manera vertical hacia arriba y hacia la línea media para terminar insertándose en el borde inferior y lateral del cuerpo del hueso hioides, tal cual donde está mi cursor. Bien. Ahora, ¿qué relaciones podemos mencionar con respecto a este músculo? Por un lado, atrás, en el vientre posterior, podemos notar que se encuentra por debajo del músculo trapecio, ¿no? Este es el músculo trapecio. Justo por debajo encontramos al vientre inferior del músculo homoioideo.
pero a su vez está por encima de otro músculo que es el supraespinoso. Por otro lado, en medio, en todo el tendón intermedio, podemos decir que se relaciona con el plexo braquial y con la arteria subclavia. Podemos decir que está oculto por el músculo esternocleidomastoideo, tal cual como vemos acá, ¿no? Si se fijan, este es el esternocleidomastoideo, este es el esternoioideo, y por lo tanto este vendría a ser el vientre superior del músculo homoioideo, ¿cierto? Pero a su vez, como está cubierto por el esternocleidomastoideo, el músculo homoioideo también cubre otras estructuras, como el escaleno anterior y también el nervio frénico, ¿no? Recuerden que el nervio frénico emerge del espacio interescalénico entre el anterior y medio y recorre o cruza la cara superficial o el borde, o también la cara anterior del escaleno anterior, ¿cierto? Como hemos mencionado en diapositivas anteriores. Mientras que medial y arriba, el vientre superior del músculo homoioideo, este de aquí, se relaciona tanto con la glándula tiroides como también con la laringe, ¿no? Y como ya hemos mencionado, el vientre superior del músculo homoioideo es lateral al músculo esternoioideo. Bien. Luego tenemos a dos músculos que los vamos a encontrar o los vamos a visualizar si es que retiramos a los que hemos mencionado. Es decir, si nosotros retiramos al músculo esternoioideo y también retiramos al vientre superior del músculo homoioideo, vamos a tener este punto de vista de aquí, donde vamos a poder identificar dos músculos. Uno es el esternotiroideo, que es este de aquí, y otro es el tiroioideo, que es este de acá. Bien, por un lado, el músculo esternotiroideo, que es este de aquí, tiene como inserción de origen abajo, en la cara posterior del manubrio esternal y en el primer cartílago costal. A partir de allí, todo el cuerpo muscular esternotiroideo se dirige hacia arriba con el fin de tener una inserción final en este ligamento de aquí, que se le conoce como línea oblicua de la cara anterolateral de la lámina del cartílago tiroides, o simplemente le podemos llamar línea oblicua del cartílago tiroides. Bien, esa es la inserción final del músculo esternotiroideo. Este musculito de acá, al igual que el resto que hemos mencionado, están contenidos en la lámina pretraquial de la fascia cervical, tal cual como podemos visualizar aquí. ¿Bien? Está cubierto por el esternoioideo, como hemos mencionado, pero a su vez este músculo esternotiroideo cubre a la glándula tiroides. ¿Bien? Luego tenemos al músculo tiroioideo, que es este de acá, donde su inserción de origen es en la línea oblicua del cartílago tiroides, bien, en la línea oblicua del cartílago tiroides, y a partir de allí el cuerpo muscular se dirige hacia arriba para finalmente insertarse en el borde y cara superficial del cuerpo y también en la base de la asta mayor del hueso hioide, ¿no? Tal cual como podemos visualizar donde les estoy señalando. La cara profunda de este músculo, es decir, que el tiroioideo cubre al cartílago tiroides y a la membrana tiroidea. Además, también cubre al nervio laríngeo superior, mientras que se encuentra cubierto tanto por el esternoioideo como también por el vientre superior del músculo homoioideo. Bien. Luego tenemos a los músculos supraioideos, es decir, a aquellos que se encuentran por encima, bien, que se encuentran por encima del hueso hioides. Y aquí de los más representativos es mencionar al músculo digástrico propiamente dicho. Recuerden que cuando hablamos que un músculo es de tipo digástrico, quiere decir que su composición son dos vientres o dos partes que se encuentran unidos por un tendón intermedio.
Y es justamente lo que podemos identificar donde les estoy señalando. Bien, este vendría a ser el vientre anterior del músculo digástrico. A esta altura es donde encontramos al tendón intermedio y este que vemos por aquí, que apenas podemos ver en esta imagen, vendría a ser el vientre posterior del músculo digástrico. Bien, y todo este gran músculo muy importante termina uniendo a la base del cráneo con el tubérculo mentoniano, ¿no? La base del cráneo con el mentón a la altura de la mandíbula. Bien, entonces acá tenemos también otras tres imágenes muy buenas que son de la Target, donde nos mencionan las relaciones y la anatomía tanto del vientre posterior, que es este de aquí, el tendón intermedio, que es este de aquí, y el vientre anterior, que es este de acá, del músculo digástrico. Por un lado, bien, por un lado, el vientre posterior, que es este que vemos acá, tiene como inserción de origen la cara medial de la base de la apófisis mastoides, bien, en la apófisis mastoides, hueso temporal. Y a partir de allí, el cuerpo muscular del vientre posterior va a dirigirse de manera oblicua hacia abajo y hacia adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al tendón intermedio, que es este de acá. Ahora, quiero que se fijen que el tendón intermedio termina como quien dice atravesando, penetrando a otro tendón, que es este de acá. Este tendón que es atravesado por el del músculo digástrico pertenece al músculo estiloioideo que vamos a mencionar más adelante. Entonces el tendón intermedio atraviesa al tendón del músculo estiloioideo para luego continuarse con el vientre anterior del músculo digástrico, que es este que vemos acá. Bien, el vientre anterior del músculo digástrico continúa hacia arriba, hacia adelante y hacia la línea media para finalmente insertarse en la cara inferior del tubérculo mentoniano, específicamente en la fosa digástrica. Bien, recuerden que la fosa digástrica se encuentra en la cara posterior, bien, del cuerpo de nuestra mandíbula, cosa que ya hablamos en el capítulo de huesos de la cara, ¿cierto? Ahora, ¿qué relaciones tiene cada uno de estos tres componentes? Por un lado, el vientre posterior, que es este de aquí, se encuentra cubierto por la apófisis mastoides y en toda la parte que se encuentra más atrás está relacionado o cercano a la columna vertebral y a la apófisis espinosa del atlas, mientras que en la parte medial está cercano al músculo estiloioideo, tal cual como vemos aquí, también a la vena yugular y a la carótida interna, que son estos dos de aquí, y también con elementos nerviosos de la región retroestilia. Mientras que en la parte de adelante, bien, en la parte de adelante de este vientre posterior, va a corresponder o va a tener relación con la vena yugular y la carótida externa, con el nervio facial, también su borde inferior con el nervio hipogloso, incluso también con la arteria occipital. Bien. Continuando con el músculo digástrico, debemos mencionar las relaciones del tendón intermedio. Bien, el tendón intermedio estará cubierto por la glándula submandibular, va a relacionarse muy íntimamente con el nervio hipogloso y además va a estar separado de la arteria lingual por el músculo hipogloso, bien, que es este que vemos acá. Este músculo hiogloso está separado del tendón intermedio del músculo digástrico por la arteria lingual, bien, lingual. Luego, el vientre anterior del músculo digástrico va a encontrarse por delante del músculo miloioideo.
Y eso es algo que en realidad podemos ver mejor en esta imagen. Entonces recuerden que este es el vientre anterior del músculo digástrico. Si se dan cuenta, se encuentra por delante de este músculo de aquí, que es el músculo miloioideo. Y además, también quiero que se fijen cómo el borde medial, tanto del vientre anterior del músculo digástrico como también de su homólogo opuesto, y además el borde superior del hueso ioides, del cuerpo del hueso ioides, terminan delimitando como este espacio triangular, el cual va a estar ocupado por músculo miloioideo, que es este de acá. Bien, y este triángulo, este espacio triangular, va a relacionarse con el piso de la boca y también con la glándula sublingual. Bien, ¿cuál es la inervación de este músculo? También es bastante particular. El vientre posterior es inervado por el nervio facial, mientras que el vientre anterior es inervado por el nervio miloioideo. El nervio miloioideo tiene origen en el nervio alveolar inferior, el cual es rama del nervio mandibular y a su vez es rama del nervio trigémino. Bien. Otro músculo suprayoideo es el músculo estiloioideo, que es este músculo que vemos acá y que muchos suelen confundirlo con el vientre posterior del músculo digástrico, ¿no? Por su tremenda cercanía que tienen en estos dos. Entonces, si nos vamos a la imagen del Laterjet, también podemos identificarlo. Este de aquí es el vientre posterior del músculo digástrico y justo por encima encontramos al músculo estiloioideo que vemos acá. El músculo estiloioideo va a ir desde la apófisis estiloides del hueso temporal, ese que parecía que tenía forma de cuerno, y va a dirigirse hasta el hueso ioides. Bien, su inserción de origen es arriba, en la parte posterolateral de la apófisis estiloides del hueso temporal, que es este de acá. Este es la apófisis estiloides, ahí es donde encontramos la inserción de origen del músculo estiloioideo. El cuerpo muscular estiloioideo va a dirigirse de manera oblicua hacia abajo y hacia adelante, va a cruzarse con el tendón intermedio del músculo digástrico, tal cual como hemos mencionado anteriormente, y finalmente podemos visualizar acá de cerca que termina insertándose en el borde superior y en la cara anterior del hueso ioides, justo donde está mi cursor. Bien, ¿qué relaciones tiene el músculo estiloioideo? Primero, que es lateral y posterior al vientre posterior del músculo digástrico, mientras que es medial al músculo estilogloso. Este que vemos acá es el músculo estilogloso. Medial encontramos al estiloioideo, pero ambos se encuentran separados, bien, por un espacio que lo ocupa la arteria carótida externa. Entonces, cierta parte del trayecto de la arteria carótida externa termina siendo entre el músculo estiloioideo y el músculo estilogloso. Bien, y este musculito estiloioideo es inervado por un ramo del nervio facial. Otro músculo suprayoideo es el miloioideo, que ya hablamos que era el que se encontraba por detrás, o por debajo, mejor dicho, del vientre anterior del músculo digástrico, ¿cierto? Entonces, este es el músculo digástrico, por debajo o por detrás, ¿no? Profundo a este, vamos a encontrar a esta extensión de este gran músculo, que es el miloioideo, el cual tiene como inserción de origen abajo, bien, en todo el piso de la boca, bien, en el piso de la, o perdón, limita abajo con el piso de la boca, pero su inserción de origen es en la parte de arriba, específicamente en la línea miloioidea de la mandíbula, que forma parte de la cara anterior, o perdón, de la cara posterior del cuerpo de la mandíbula.
mientras que abajo su inserción final es en el hueso hioides, específicamente en el borde superior del hueso hioides. También quiero que se den cuenta que este músculo milohioideo se encuentra dividida en dos partes por esta línea de aquí, que se le conoce como rafe medio suprahioideo o también conocido como rafe milohioideo. Bien, su cara superficial es convexa, se relaciona con los vientres anteriores del músculo digástrico, mientras que su cara superior, que es este de aquí, se relaciona con la cavidad oral y sobre todo con el músculo genioideo que ahorita lo mencionaremos. Además, el músculo milohioideo se encuentra inervado por el nervio mandibular. Finalmente, el último de todos estos músculos que hemos mencionado es justo el genioideo, que es este de aquí, el músculo genioideo, el cual se encuentra por encima del músculo digástrico, pero como quien dice, por dentro de la boca, mientras que el vientre anterior del músculo digástrico está por delante, bien, por delante o superficial al músculo milohioideo, pero por el lado de la papada. Bien, es importante que entiendan esa diferencia. Ahora, por adelante, bien, su inserción de origen del músculo genioideo es donde está mi cursor, que es en la espina mentoniana inferior de la mandíbula, que también la hemos mencionado cuando hablamos de los huesos de la cara, ¿no? En la parte posterior y en toda la línea media del cuerpo de la mandíbula, ahí encontramos 4 espinas mentonianas. En el caso de la espina mentoniana inferior, es lugar de inserción para el músculo genioideo, que es justo donde está mi cursor. A partir de allí se extiende hacia abajo y hacia atrás para poder insertarse finalmente en la parte media de la cara anterior del hueso hioides, bien, del hueso hioides. Con respecto a sus relaciones, abajo vamos a encontrar a la cara superior del músculo milohioideo, tal cual como vemos aquí, mientras que arriba está separado de la lengua por el músculo geniogloso. Bien, finalmente mencionar que el músculo genioideo está inervado por un colateral del nervio hipogloso. Y bien, eso fue todo con respecto al capítulo de hoy. Recuerden que como referencia bibliográfica utilizo la Target Anatomía de la Target y también el Atlas de Anatomía de Netter. Recuerden suscribirse, activen la campana para que les lleguen las notificaciones de los próximos vídeos. Dejen su me gusta en caso que les haya agradado la ponencia y recuerden que todas las diapositivas que les presento están a su disposición en mi perfil de Udox. Lo único que tienen que hacer es darle clic al link que van a encontrar en la descripción y eso los va a enviar directamente hacia mi perfil. Nos vemos en el siguiente vídeo donde voy a juntar 2 capítulos en un solo video, que es tanto el capítulo 20 que es fascias del cuello y el capítulo 21 que son espacios del cuello. Bien, y pues nada, espero que les haya agradado esta ponencia.